de bacterias muy parecido al anterior en cuanto a algunas características como las tintoriales, porque siguen siendo cocos gram positivos, igual que el género Staphylococcus. Al terminar la clase me van a decir ustedes cuál creerían que puede ser más terrible: una infección por Staphylococcus, que todos hemos tenido, mayor o menor grado, o por Streptococcus, que es el que vamos a hablar hoy día. Este Streptococcus también forma parte, algunas de las especies forman parte de la flora habitual en nuestro organismo, especialmente en la vía respiratoria. Algunas de las especies vamos a ir hablando en su momento. Pero este es un grupo grande, heterogéneo, muy difícil de poder clasificarlos a veces. Por eso les decía, trajeron un dulce, algo, porque vamos a entrar en muy a detalle para poder clasificarlos y poder entender a todo este género. Empezamos como empezamos en la anterior clase, viendo sobre características propias de esta bacteria como grupo en general. Comentar. Son redondeados, esféricos, son cocos gram positivos, y a diferencia de estafilo, que ese prefijo estafilo me dice agrupación irregular como racimo de uva. En el caso de estrepto, la forma de agrupación van a ser cadenas, en cadenas cortas, medianas o largas, dependiendo de la especie. Pero en realidad o en general van a ir formando cadenas, como ustedes observan en la imagen. Es una tinción grande, están de esta forma, formando cadenas. Amplia distribución en la naturaleza, algunos son miembros de la microflora normal de los seres humanos, por ejemplo, tracto respiratorio y digestivo. A diferencia de Staphylococcus, estreptos son catalasa negativo. Eso es lo que me va a ayudar a poder diferenciar. Staphylococcus catalasa positivo, Streptococcus catalasa negativo. Crecen muy bien en medios de cultivo habituales, sobre todo en agar sangre, que si bien voy a adicionar algunos componentes para nutrir más este agar, sin embargo es muy importante sembrar esta bacteria en agar sangre, porque me va a dar la característica hemolítica para poder clasificarla. Cuando hablo de hemólisis, estoy hablando de destrucción de los eritrocitos. El agar sangre es rico en eritrocitos. Streptococcus, las especies más patógenas son o tienen estas toxinas, las hemolicinas, que son capaces de destruir los eritrocitos. Vamos a ir mirando enseguida cada uno. Son aerobios, anaerobios facultativos. Estos, a diferencia de su pariente Staphylococcus, resisten al calor, mueren a 60 grados, a diferencia de los Staphylococcus. Estos son muy sensibles al calor, entonces eso también es una diferencia. ¿De qué se lo acusa el género Streptococcus? Vamos a ir desde lo más básico hasta un síndrome del shock tóxico estreptocócico en este caso. Podemos empezar hablando de una faringitis o faringoamigdalitis estreptocócica. Cuando hablábamos de los Staphylococcus, decíamos que el prototipo, modelo de una infección por Staphylococcus, son los abscesos, los forúnculos. Entra un paciente con absceso, usted sabe que tiene Staphylococcus. Si usted en la clínica observa esto, es casi seguro que esté enfrente de un Streptococcus, una faringoamigdalitis. Vamos a ir hablando uno por uno, no se preocupen. Entonces van a producir esta faringitis o faringoamigdalitis estreptocócica, neumonía, infecciones en la piel que son supurativas, muchas de ellas, problemas en cuestión de válvulas cardíacas, torrente sanguíneo, sepsis, síndrome de shock tóxico, meningitis, una de las especies, sobre todo en los recién nacidos puede producir meningitis. Diferentes grupos de esta bacteria se propagan de diversas formas, dependiendo de cómo ingresó va a causar la patología. Si ingresa a través de la piel,
tal vez por una picadura o por una sobreinfección de una picadura de un insecto, podría ser la forma de ingreso de esta bacteria. Streptococcus pneumoniae, tos por las gotitas de flux que quedan suspendidas en el aire, una forma también de transmisión. Durante el parto vaginal, Streptococcus agalactiae, que forma parte de la flora vaginal de la mujer. Cuando hay en gran cantidad no significa mayor problema para esta mujer. Sin embargo, esto sí es un problema si esta mujer está en un periodo de gestación y este recién nacido llega a través de un parto normal. Podría tener como consecuencia una sepsis neonatal o una meningitis neonatal. Grave, ¿no? Estas infecciones afectan varias partes del cuerpo, incluyendo garganta, oído medio, seno paranasal, pulmones, piel, el tejido bajo la piel, cuando hablamos de la celulitis, las válvulas cardíacas, torrente sanguíneo, y los síntomas van a depender de acuerdo al lugar que estos Streptococcus van a ir a instalarse. Empezamos con los factores de virulencia. ¿Qué tienen los Streptococcus para producir daño en el huésped? Tarea para la casa. No van a querer tarea. Vamos a empezar a hablar de afuera hacia adentro. Vamos a empezar con la C5 peptidasa. Nuestro sistema de complemento es nuestro sistema, un sistema inmunitario que nosotros tenemos para la defensa contra cualquier germen patógeno, especialmente contra Streptococcus pyogenes. Es una de las especies más importantes y más complicadas dentro de todas las infecciones que produce. Dentro de este sistema complemento, vamos a recordar, ustedes ya vieron esto del sistema complemento, sistema de inmunidad que tenemos en el cuerpo. ¿Recuerdan cuál era el complemento C3b? La oxolina. Esta me ayuda en la fagocitosis, ¿no? Es un coadyuvante. Y junto con el factor C5a, este factor está en la superficie de los neutrófilos. ¿Qué es lo que hace o cuál es la función? Recuerden, lo que hace es que invita a la migración de más neutrófilos al sitio de infección, al sitio donde está este Streptococcus ya queriendo instalarse, adherirse al tejido y multiplicarse y producir la infección. Entonces, este C5 del complemento lo que hace es llamar a más neutrófilos. Este Streptococcus muy inteligente tiene esta enzima, la C5 peptidasa. Es una enzima que lo que va a hacer es romper el enlace de unión entre el factor C5 con el neutrófilo. En el momento de romper esa unión, lo deja el neutrófilo solito ahí, sin problema. No dice, no hay problema, ¿dónde voy? A ningún lado, porque no hay quien me guíe, ¿no? Entonces, esta enzima del Streptococcus pyogenes ayuda a evitar la migración de los neutrófilos, por lo tanto evita así la fagocitosis. Importante, ¿no? La proteína M, una de las principales factores de virulencia que tienen los Streptococcus, esta ayuda a la adherencia a la célula del huésped, a evitar la fagocitosis, no solo a la adherencia, sino que también a la colonización en el lugar. Se adhiere, se coloniza y resiste mucho más a la fagocitosis. FB binding, fibronectin binding, también ayuda a la adherencia. Así como hay antígenos en la superficie que forman factores de virulencia de esta bacteria, también tenemos otros que están en el interior, como, vamos a empezar de arriba, como la streptokinasa. La streptokinasa lo voy a comparar con la coagulasa de Staphylococcus aureus. Coagulasa coagula, ¿se acuerdan? Streptokinasa
digiere el coágulo. Eso ha sido utilizado en la medicina para, ¿Embolia? exactamente, para los pacientes que sufren de embolia, trombosis, problemas de corazón, lo utilizan y es una enzima de esta bacteria que se la está utilizando como medicamento en la medicina. Pero esto hace, esta bacteria tiene esta enzima que lo que va a hacer es evitar la coagulación y por ende destruir todas las proteínas que podrían estar recubriendo los tejidos y adherirse a los tejidos y seguir infectando, ¿no? Hialuronidasa, igual este tiene un factor de propagación, le ayuda a propagarse. Estas bacterias son súper inteligentes, ¿no? O a pasar del tiempo, de los años, han ido adquiriendo mayor forma de resistencia a la fagocitosis y nosotros más aún, nuestro sistema inmunológico aún así tiene formas para defenderse. Ahora hablemos de las hemolicinas. Hemolicinas son toxinas producidas por estas bacterias. Dos de ellas son la streptolicina O, la streptolicina O y la streptolicina S. Hemolicinas, destrucción de los glóbulos rojos, de ahí adquieren todo el hierro que necesitan. Tengo dos, la streptolicina O y la streptolicina S, ambas ayudan a adherirse a la bacteria, a la célula del huésped, a evitar la fagocitosis. Pero hay algo importante, en el caso de la streptolicina O, después de 1 a 2 semanas el cuerpo va a generar anticuerpos anti-streptolicina O, que nosotros lo vamos a utilizar como una forma de diagnóstico. Si ustedes quieren saber si estuvieron ante una enfermedad por Streptococcus pyogenes, se hace una prueba de anti-streptolicina O, lo vamos a ver enseguida. MAC1, MAC2 y SOS también ayudan en la propagación. Y por último, exotoxina pirógena streptocócica. Es un grupo de toxinas A, B, C y ya tenemos la D también, que actúan como superantígenos. Entonces, estas van a actuar en primera instancia, ya les decía yo, superantígeno, ¿qué significa? Que no necesita la célula presentadora de antígeno, estas van directo y hacen la reacción aguda. ¿Cómo? Produciendo fiebre, es lo primero. No necesita que venga el linfocito T para presentar que es un antígeno, nada, es un superantígeno. Yo me voy directo con el dueño y produzco la infección, algo así más o menos, ¿ya? Entonces son muchos los factores de virulencia. Le dije, no iba a ser un poco y no he entrado a detalle. ¿Y cuál era la de MAC 1, 2? También ayuda en la propagación y evitar la fagocitosis. Yo estoy empezando. Ya veo así la carita. Tenemos que hacer eso. Levanto la voz. Se lo doy de tarea más fácil. Puede ser, ¿no? No, siga. Denme ánimo, por favor. Sonríenme, sonríenme, pero... Los estreptococos elaboran diversas sustancias y enzimas extracelulares. Ya les mostraba sobre la cuestión de las enzimas y las hemolicinas, que son toxinas. Sin embargo, fíjense ustedes, es un grupo heterogéneo, les mencionaba a inicio, puesto que hasta ahora no se tiene una forma de poder clasificarlas a todos dentro de un mismo grupo y que podamos entenderlos sin problema. Aún así, se ha encontrado alguna forma, yo he encontrado una forma bonita para poder entender esta parte de Streptococcus sin entrar con mucho a detalle. Lo que me interesa más es saber qué produce y cómo combate. ¿Sí? Igual, no sé si vamos a conocer al más patógeno, que es Piógenes. En práctica vamos a recuperar un Streptococcus. Se van a hacer ustedes una toma de muestra para recuperar flora normal de Streptococcus viridans en la faringe. Vamos a hacernos hisopado faríngeo para ver si hay Streptococcus viridans.
Si están con alguna faringoamigdalitis, ideal, ¿no? No es que les deseo que tengan. Pero si tienen, avisan para que recuperemos el Streptococcus pyogenes. Mándalo, ¿no? ¿Cómo vamos a clasificar para poder entender? Primero lo vamos a clasificar de acuerdo a la hemólisis que producen estas bacterias gracias a estas toxinas, a la hemolicina, a la hemólisis en el agar sangre. Otra forma que vamos a usar para poder clasificar al grupo de los Streptococcus es la tabla de Rebecca Lancefield, ya vamos a hablar enseguida. Y lo último, según algunas propiedades físicas y bioquímicas para poder terminar de identificar o clasificarla de esta forma. Empezamos con la primera clasificación de acuerdo al tipo de hemólisis. Esta clasificación de acuerdo al tipo de hemólisis solo se lo hace para el género Streptococcus, perdón. Si bien Staphylococcus aureus también produce hemólisis, no se la clasifica a los Staphylococcus con esta forma de clasificación. ¿En qué se basa esta clasificación de acuerdo a la hemólisis? Tenemos dos tipos de hemólisis y una sin hemólisis. La hemólisis alfa, que es una hemólisis o destrucción parcial de los eritrocitos, disminuyendo la hemoglobina y apareciendo acá, se nota mejor, apareciendo una zona verdosa donde crecen las colonias. Hemólisis alfa. La hemólisis beta es una hemólisis total, es una destrucción total del eritrocito. Donde crece este Streptococcus beta hemolítico, destruye completamente el eritrocito. Eso lo vemos in vitro. Imagínense lo que hacen en vivo. ¿Sí? Ahora lo ven acá. Este es un agar sangre. Y aquí donde se hizo la siembra de la bacteria, destruyó completamente alrededor de la colonia los eritrocitos presentes en ese agar. Hemólisis alfa, destrucción parcial y se ve una coloración verdosa. Hemólisis beta, destrucción total. Y hemólisis gamma, cuando no hay presencia de hemólisis. Por ejemplo, aquí tenemos un Streptococcus. Este es un Streptococcus pneumoniae. Son colonias grandes, colonias mucosas. Son alfa hemólisis. Fíjense que están de un color verdoso, a comparación de este que es un beta hemólisis. Si usted sí lo hace transparente, destruye completamente el eritrocito y se puede ver, inclusive por detrás, se podría leer todo un texto, porque lo destruye completamente el eritrocito. Hemólisis beta tenemos como ejemplo Streptococcus pyogenes y el Streptococcus agalactiae. Tengo un cuadrito más adelante y se lo voy a mostrar. Tomen un sorbito de agua. Tomen. Y hemólisis gamma, solo van a crecer las bacterias, las colonias. No hay presencia ninguna de hemólisis. Aquí tenemos, para que no se aburran, más imágenes. Aquí hay una hemólisis total, hemólisis beta o hemólisis parcial. Se ven verdosos. Tenemos la segunda forma de clasificación según la estructura antigénica. Esta clasificación lo hizo Rebecca Lancefield en el año 1933 con la finalidad sí de poder clasificar a los beta hemolíticos de acuerdo a los carbohidratos presentes en su pared celular. Y así pudo clasificar a los beta hemolíticos. Tenemos dos, les decía, Piógenes y Agalactiae. Piógenes está dentro del grupo A y Agalactiae dentro del grupo B. Yo puedo decirles qué infecciones están asociadas al Streptococcus beta hemolítico del grupo A. ¿Cuál es? Piógenes. Y si le digo lo que están asociados al Streptococcus del grupo B, y ustedes ya me colocan qué infecciones son las que están asociadas a estas bacterias. Pregunta de examen. ¿Qué lámina? 13.
Pero también en esta tabla de Lancefiel hay algunos que no se clasificaron en estos grupos, puesto que o no presentan estos carbohidratos o difieren de los demás. ¿Ya? Ahí entra en el grupo de los viridas, que son MIT, y los neumococos, que son los Streptococcus pneumoniae. Y dentro de las propiedades fisiológicas se hace una diferenciación bioquímica con la utilización de compuestos bioquímicos, y vamos a decir que es la última parte para poder clasificar. Yo voy a observar qué hemólisis tiene. Si es un beta hemolítico, voy a hacer uso de la bacitracina. Esto se hace en laboratorio. Y si es sensible a la bacitracina, estoy enfrente de un Streptococcus pyogenes. ¿Un antibiograma? ¿Ah? ¿Como un antibiograma? Como un antibiograma, tal cual, como un antibiograma. Solo que esto son compuestos químicos que no se lo utilizan como, ¿no? Y en el caso de los alfa hemolíticos, con la optoquina, se hace la siembra de la bacteria en agar sangre, se coloca el disco del químico, y si ustedes ven que eliminó todas las bacterias que están alrededor, puede ser sensible, y estamos enfrente de un Streptococcus pyogenes. En este caso, si es sensible, Streptococcus pneumoniae con la optoquina. ¿Ya? Entonces, son estas tres formas que yo podría utilizar para poder clasificar al género Streptococcus. Sobre todo, chicos, sobre todo la hemólisis. Es importante que ustedes vean la hemólisis. Si saben cuál es alfa hemólisis, si saben cuál es beta hemólisis, ustedes tienen resuelto el tema de Streptococcus. Y esta clasificación de hemólisis solo se da con Streptococcus. ¿Hay otras bacterias que producen hemolicina? Sí, pero no se lo utiliza para clasificar. Solamente esta clasificación es para el género Streptococcus, porque es un grupo muy heterogéneo, son muy diversos entre ellos mismos. ¿Ya? Esta es la tablita que les mencionaba. Les va a ayudar bastante, y de que puedo tener unas 10 preguntas para examen, pero una nomás le va a salir a cada uno. Las más importantes, la especie más importante del género Streptococcus, especie Piógenes, que es del grupo A y es un beta hemolítico. ¿De qué solo usa? ¿Cuál es el prototipo de una infección estreptocócica? ¿Beta hemolítico? Faringitis. Vamos a ver cuál es la secuela aquí. Aquí no solamente tenemos la infección causada por el género Streptococcus. Recuerdo que también tenemos la secuela ocasionada por estas infecciones. Hay secuelas como fiebre reumática, hay secuelas como glomerulonefritis. Son secuelas a consecuencia de una infección por Streptococcus. Entonces tenemos del grupo B el único Agalactiae, que también es un beta hemolítico, y sobre todo sepsis neonatal. Fíjense que está en rojito y subrayado lo más común que ustedes van a encontrar ocasionando infecciones. ¿Ya? En los enterococcus, que son del grupo D, los enterococcus antes eran Streptococcus, ahora forman como un género dentro del grupo de los Streptococcus. Fíjense cómo es tan grande y heterogéneo. Vamos a hablar enseguida también. Al finalizar, esto produce sepsis neonatal. Los enterococcus son bacterias que producen infecciones intrahospitalarias nosocomiales, por ende ya multiresistentes. Si mi única solución para eliminar Staphylococcus era vancomicina, los enterococcus nacen siendo resistentes a vancomicina. Complicado, ¿no? Tenemos los que no tienen grupo de Lancefiel, son del grupo de los viridas, Streptococcus viridans y mutans, que son alfa hemólisis, producen endocarditis, mutans, caries, y el Streptococcus pneumoniae, facilito, ¿no? Neumonías, meningitis, otitis media, sinusitis, es un alfa hemolítico. Vamos a hablar de los más importantes. Empecemos con Streptococcus pyogenes, que es la especie más importante, acusada de muchas infecciones ocasionadas por esta bacteria.
Es un gran positivo beta hemolítico. ¿De qué grupo? A, B, C, D, E, A. Grupo A. Miden menos de 2 micrómetros, se agrupan en pares o en cadena. Agente causante es diversos tipos de infecciones, fiebre escarlata o escarlatina, la faringitis estreptocócica. Sus secuelas más importantes del Streptococcus pyogenes, se los voy a preguntar. ¿Cuál es la secuela más importante o cuáles son las secuelas producidas por una infección por Streptococcus pyogenes? Beta hemolítico del grupo A, fiebre reumática, glomerulonefritis. Especialmente en niños pequeños tenemos estas consecuencias o estas secuelas, ¿ya? Facitis necrotizante también es ocasionado por este Streptococcus, que la patogenia de infección va a ser dependiendo de cómo ingresa o por dónde ingresa para producir daño. Puede ser a través de la piel o puede ser por vía aérea. Si estamos hablando de infecciones respiratorias, va a ingresar a través de la vía aérea, tos. Y hablamos de la faringoamigdalitis streptocócica, muy común en niños pequeños en edad escolar, 5, 6, 7, hasta los 11 años más o menos, donde son más frecuentes estas infecciones bacterianas en la garganta. Ustedes van a ver estas manchitas, este pus. Vamos a ver primero malestar general. El niño no quiere comer porque le duele la garganta. Hay fiebre más de 38 grados. Vamos a encontrar con petequias en el paladar. Van a ver pus en las amígdalas, inflamación en la faringe. ¿Qué son las petequias? Son con este punteado rojito, son como unas hemorragias internas. Hemorragias internas, bien punteaditos, que cuando si están en la piel lo estiran, desaparecen en la piel, ¿no? Me suele aparecer esta petequia. ¿Quién ha tenido dengue? Cuando están terminando el dengue salen las petequias, ¿no? Y que da bastante picazón. Esas las tenemos también en la faringoamigdalitis estreptocócica. Ahora bien, pregunta de examen. La mayoría de las faringitis en los niños pequeños son virales. ¿Cómo voy a diferenciar de una bacteriana? La pus. Exactamente. Pus. La presencia de pus. La fiebre no es tan alta. Sigue habiendo el malestar. Si yo hago un hemograma, hay leucocitosis en una faringitis estreptocócica. En una viral, no. Tiene que tomar en cuenta eso. Es muy, van a encontrar en mayor proporción las infecciones virales que las bacterianas. ¿Cómo las voy a diferenciar? Con esto. Viendo estas placas amarillentas o blanquecinas. ¿Ya? Bueno, esto ya más o menos hablamos. Veamos algunos cuadros clínicos de Streptococcus pyogenes. Y empecemos con las piógenas supurativas. Piógenas, de por sí habíamos hablado del sistema de complemento, de lo que producen fiebre. Todas estas van a ocasionar malestar general, fiebre, todas. Faringitis, sinusitis, otitis están dentro de las infecciones respiratorias, vimos algunas imágenes. Pero ¿qué tal que esta bacteria ingresa a través de la piel o tejido blando? Donde podemos encontrar en sala de quemado, si yo no hice una buena asepsia en mis manos. Si, les decía, puede ser una sobreinfección por alguna picadura de insecto, también puedo llegar a tener una de estas infecciones en la piel o tejido. Me raspé, me caí, no le di el cuidado necesario, este Streptococcus puede ingresar y con todos esos factores de virulencia que mencionamos, puede llegar a producir estas infecciones en tejido. Impétigo, ¿se acuerdan que se lo mostré también este impétigo en Staphylococcus? También lo produce Streptococcus pyogenes, beta hemolítico del grupo A.
sobre todo en niños pequeños, menores de 5 años, y es muy contagioso. Empiezan con unas ampollitas, sana eso, o cae esa ampollita, esa escara, y se forma esta base eritematosa con una costra de color miel, muy contagioso. Así que guantes, nunca olviden bioseguridad, universalidad, aunque sea niño, ¿ya? La escarlatina, erisipela, celulitis, fascitis necrotizante. A ver, para que se vayan despertando, hablemos de la escarlatina. Esa cara están así. Chico, me va a dar sueño a mí. ¿Qué ven ahí? Voy a empezar a preguntar. ¿A quién pregunto? A nadie, dice. Me olvidé de decirle que se compra un chupete, algo. Era. Una fiebre escarlata producida por este Streptococcus pyogenes empieza siempre, tiene una forma de progreso: boca, cara, tronco y extremidades. Se forman estas petecias con una base eritematosa también. Se forma esto exantema. La piel parece lija. Fíjense, parece lija. Solo Streptococcus. ¿Ya? La erisipela, muy poco común, pero podemos observar también. Puede ingresar la bacteria, como les decía, por una sobreinfección, por una picadura o porque me entró por una herida en la piel. Lo interesante es que va a formar bordes bien delimitados, que son bordes muy dolorosos para el paciente. Hay color, sensación de calor y dolor. En el caso de una celulitis infecciosa, ya la infección ha ingresado a las capas más internas de la piel. ¿Qué ven ahí? Edema, inflamación, bastante dolor. Y le decía el otro día, no, celulitis, sí, no la que no nos gusta, nosotros damos, es esta, la celulitis que puede producir, ¿ya? Una fascitis necrotizante. Sigan durmiendo, a ver. Ya no con eso, ¿no? En el caso de la fascitis necrotizante, esto muchas veces cuando ingresa la bacteria, en los primeros días que está ingresando, podría confundirse con una celulitis. Sin embargo, en el caso de la fascitis necrotizante, esta bacteria puede producir una hiperalgesia donde va directo a los nervios que son encargados del dolor, y es por eso que van al médico. ¿Cómo le empezó? Hasta más dolorido. A veces se ve un puntito y llegan con tal dolor que uno dice, ¿por qué se está quejando tanto y no es más que un puntito rojo? ¿No? Es porque ya está produciendo toxinas y demás. Este cuadro son después de 4 o 5 días desde que ingresó. Empieza a producir. Si es que yo no acudí al hospital, llego a este punto. Y si acudí y no recibí tratamiento, puedo llegar a este punto donde empieza a necrotizar el músculo o el tejido. Tratamiento para esto, quirúrgico, sacando toda esa carne muerta. Lo bueno en el caso de los Streptococcus, chicos, lo bueno es que son sensibles a la penicilina. Muy sensibles. No es muy exigente en cuanto a tratamiento. Entonces, muy fácil podría utilizar yo la penicilina para poder eliminar el Streptococcus pyogenes. Ahora tenemos otro tipo de cuadros clínicos que son las infecciones no supurativas. Y les mencionaba que estas ya son las complicaciones o las secuelas. Cuando yo tuve una faringitis estreptocócica y no quise hacer tratamiento o lo hice mal el tratamiento, pero esta bacteria quedó en mi cuerpo. Pasó 3 semanas y yo puedo tener esta secuela. Fiebre reumática, donde hay fiebre, poliartritis, más de 4 articulaciones, inflamación de 4 articulaciones, afectación cardíaca. Todas estas complicaciones es secuela de una infección
estreptocócica por no hacer un tratamiento adecuado. Y también tenemos las glomerulonefritis aguda, especialmente en los niños. Podemos tener nosotros esto, donde va a haber una inflamación de los glomérulos, disminuyendo la acción que tiene el riñón de poder filtrar. Tratamiento diálisis para eliminar líquido. No hay más. Hipertensión, va a haber hematuria, sangre en la orina, proteinuria, edema, un paciente edematizado. Estas son las secuelas. Se los voy a preguntar, chicos, ¿ya? ¿Cómo vamos a diagnosticar? ¿Qué muestra vamos a solicitar? Va a depender la muestra de la sospecha clínica que ustedes tengan. Si están sospechando de una faringitis, pues va a ser un hisopado faríngeo. Si están sospechando de una celulitis, tal vez el hisopado de estas secreciones que puedan salir. Dependiendo del lugar que ustedes sospechen, es ahí su muestra o la muestra que van a obtener. ¿Se quieren hacer este tipo de toma de muestras? ¿Por qué? Después del COVID ya nadie quiere saber. No va a ser solo faríngeo va a ser. Ahora bien, lo ideal para confirmar la presencia de Streptococcus pyogenes es el cultivo. No hay más. Sin embargo, hoy en día ustedes ya tienen pruebas rápidas que lo pueden hacer en la misma consulta, tarda 15, 20 minutos, no es más. Toman la muestra del paciente y colocan en esta prueba rápida que en base a inmunocromatografía, como hacer la prueba de embarazo. Toman la muestra, un hisopado, colocan en esta parte de la muestra unos buffers, unas gotitas que se le colocan y empieza a correr. 2 líneas positivas, una línea negativa. Es sensible, tienen una sensibilidad del 97% y 95% de especificidad. Lo grave es que es de mayor costo, pero el diagnóstico va a ser mucho más rápido hasta esperar el cultivo de 48 a 72 horas. Sin embargo, el cultivo sigue siendo gol estándar. Pero no tiene que tomar los dos. ¿Perdón? Cuando toma la prueba rápida, igual no tiene que tomar un cultivo igual. No, ya no. A no ser que sospeche de otro estreptococcus, porque este solo es para piojos. El que es la prueba rápida, ¿ya? Eso, como les decía, ustedes lo podrían tener en la consulta. Muchos lo tienen, solo que es un recargo extra más caro que un cultivo a veces, ¿ya? Hay que ver ahí. Cultivo faríngeo sigue siendo lo ideal, de menor costo y de mayor disponibilidad. Ahora bien, tenemos esta prueba, también muy importante, la antiestreptolicina O. Recuerdan que yo les decía de la streptolicina O. Bueno, el cuerpo al estar en contacto con este antígeno crea su propio anticuerpo, antiestreptolicina O, llamada ASO también. Como valores de referencia nosotros encontramos en la sangre, en el plasma o suero, menor a 200 unidades internacionales por cada ml. Sin embargo, esta prueba solo les va a decir que usted estuvo en contacto, porque va a aparecer decir de 1 a 3 semanas va a aparecer en sangre. Antes de eso, no. Entonces no le dice que usted está en ese momento con el Streptococcus pyogenes. Le dice que sí estuvo en contacto recientemente o tuvo una infección pasada por Streptococcus pyogenes. Tiene que tomar en cuenta también este dato a la hora de solicitar la prueba. Generalmente, ¿para qué lo piden? Para evitar la secuela. Si ya ha formado anticuerpos, si era por ese Streptococcus, vamos a seguir con los antibióticos para evitar así las secuelas, sobre todo las fiebres reumáticas. Hablemos de otro Streptococcus como es el Streptococcus agalactiae, beta hemolítico del grupo B. Este Streptococcus forma parte de la flora habitual de la vagina de la mujer y, como les mencionaba en un inicio, no le causa mayor daño. Sí
causa daño si esta mujer está embarazada y no hace un tratamiento profiláctico cuando ella quiere tener un parto normal. Debe hacer un tratamiento profiláctico con penicilina. Ampicilina mucho más débil que la penicilina, pero también es sensible Streptococcus agalactiae. ¿Qué puede provocar en el recién nacido si es que no se tomaron las medidas necesarias? Septicemias y meningitis neonatal. En el caso del Streptococcus viridans o del grupo viridans, que incluye Amitis, Mutas y Sanguis, son alfa-hemolíticos y son parte de la flora normal de la vía respiratoria. Viridans es causa importante de endocarditis. ¿Se acuerdan que Staphylococcus aureus también producía la endocarditis bacteriana? Staphylococcus aureus y Streptococcus viridans. En el caso de mutans, caries dentales. Tratamiento. Aquí me gusta más Streptococcus porque todos los Streptococcus son sensibles a la penicilina. Entonces podemos utilizar la penicilina G benzatínica. Me ayuda bastante en las eritromicinas. Por eso la mayoría de ustedes tienen en casa las acitromicinas, ¿no es cierto? Cuando tenían, ¿no?, su infección de la garganta, acitro. Mejor es eritro. No que sea mejor, sino que está un escalón más, son del mismo grupo de antimicrobianos, pero prefiero tomar eritro porque el día que yo sea, mi bacteria sea resistente, puedo tomar acitro. Si tomo directo acitro, ya estoy quemando el eritro sin haber tomado. ¿No? Ya van a aprender a leer. También podemos utilizar algunos aminoglucósidos, gentamica, pueden utilizar otros. Los antimicrobianos no tienen efecto sobre la glomerulonefritis, eso con diálisis ni con la fiebre reumática ya establecida. Sin embargo, podríamos utilizar estos antibióticos para eliminar cualquier bacteria que haya quedado por el lugar, pero más allá no va a restaurar la función renal. La penicilina administrar por 10 días o eritromicina para evitar las enfermedades post-estreptocócicas. Ya estamos terminando, tranquilo. Hablemos de de otra especie, no género, otra especie muy importante, susceptible al medio ambiente y a los antibióticos. Lo estudiaron ya ustedes, los Streptococcus pneumoniae o pneumoniae, también llamados neumococos. En este caso son diplococos lanceolados. ¿Qué significa que son lanceolados? Que no son esféricos completamente. ¿Como vacío? Son, sí, más o menos, pero tiene como una puntita así, como una lagrimita. Y algo importante en el caso de Streptococcus pneumoniae, que presenta cápsula. ¿Se acuerdan para qué era la cápsula? O sea, imagínense todos los factores de virulencia que vimos, aumentenle cápsula. Es súper poderosa esta bacteria que es susceptible al medio ambiente, ¿no? Pero hace desastre. Agrupados en cadenas cortas, pueden estar así de a dos, pero podrían estar formando cadenas cortas. Se nota, ¿no? Y la presencia de la cápsula, fíjense, como un halo blanco alrededor de la bacteria. Estos grandes son los leucocitos polimorfonucleares. ¿Ya? Produce infecciones respiratorias. Su virulencia está relacionada a la cápsula, que le da la resistencia a la fagocitosis, sobre todo. Características generales: habitantes normales en la vía respiratoria superiores del 40% de los humanos, y que puede causar neumonía, meningitis, bronquitis, sinusitis, otitis bacteriana. Su estructura antigénica, sobre todo la proteína M, que igual ya la habíamos mencionado, junto con la cápsula. Tratamiento penicilina G,
fácil de poder eliminar. En el laboratorio es un alfa hemolítico, tonalidad verdosa, y podemos observar en el microscopio estos diplococos, son dos cocos juntos, lanceolados, no son completamente esféricos, se notan, ¿no? No son esféricos. La presencia de cápsula, voy a ver si la tengo en mi lámina todavía. Tengo una lámina de un líquido cefalorraquídeo con Streptococcus pneumoniae, donde la cápsula se ve hermosa. Espero tenerla todavía. Ya abundante leucocitos en esta muestra. Para terminar, las últimas láminas. Dijimos que dentro del grupo D del lancefiel estaba el grupo del género de los Enterococcus. Ahí, dentro de este género, incluyen 12 especies. La más importante, Fecalis, ¿a qué le suena? No, Exactamente, a ese Fecalis y Faecium. Esta bacteria produce enfermedades o infecciones nosocomiales, y cuando hablamos de nosocomiales estamos hablando de multiresistencia a los antibióticos. De los dos Enterococcus, Fecalis es el que produce hasta el 90% de las infecciones enterocócicas. La causa más común de infecciones nosocomiales en UCI, en UTI, producen meningitis bacterianas, endocarditis. Adivinen quiénes lo transmiten. Y yo sigo, ¿no? Lavado de manos, bioseguridad. Son cosas que pareciera que no hacen mucho, pero sí al paciente le vamos a favorecer en salir antes del hospital y no quedarse más tiempo por una infección nosocomial por esta bacteria. Tratamiento, para terminar, es sensible a la ampicilina, me gusta. Son sensibles todavía a las penicilinas, sin embargo muchos de ellos ya son resistentes a la vancomicina, muchos ya nacen siendo resistentes a la vancomicina. Cuando le sale resistente a la vancomicina, mi única opción, linezolid, no tengo más, ¿ya? Lo bueno es que esta bacteria aparece 1 o 2 veces al año en los hospitales. Cuando aparece, se cierran las salas y se hace una desinfección de alto nivel en la sala, hasta volver a entrar y verificar que todo cumpla con las normas, lavado de manos y demás, ¿no? ¿Alguna duda? Esto es muy cazador, sí lo sé. Mucho concepto, sí, ¿no? Pero si no hablamos de esos conceptos, no vamos a entender el Streptococcus. ¿Pudieron entenderlo? ¿O empiezo de nuevo? No está difícil, pero sí es necesario revisar para evitar confundirnos con el género Staphylococcus. Les pregunto, ¿qué prefieren, Staphylococcus o Streptococcus? Enero estudiar. Si tuvieran una infección por uno de los dos, una infección grave por cualquiera de los dos, ¿cuál sería? Con grano en la piel, nada más. Claro. Pero es sensible a la penicilina. Sí. Todavía la penicilina, que es el primer antibiótico, es sensible. Los Staphylococcus son multiresistentes, y si es un meticilino resistente, peor todavía. O sea, obviamente que somos sanos y que no vamos a tener ninguna infección por ninguna de estas bacterias, ¿no? Pero hay que estar pendientes.